Lo que estás a punto de escuchar es una enseñanza que pocos practican, pero que transforma por completo el alma, una verdad profunda que te liberará del sufrimiento innecesario. Permitir que el dolor ajeno o las acciones de otros dicten tu paz interior es ceder tu soberanía, un error que el estoicismo desmantela con una claridad implacable. Permanece hasta el final, porque descubrirás un principio que puede cambiar tu manera de ver el sufrimiento y la vida. Una clave ancestral para blindar tu espíritu. Si buscas sabiduría práctica para fortalecer tu espíritu y vivir con serenidad, suscríbete y acompáñanos en este camino de virtud. El instante en que la mente recupera su poder. Lo que estás a punto de descubrir puede transformar tu forma de enfrentar el dolor. La mente humana, en su estado más puro, es un bastión de fortaleza inquebrantable. Sin embargo, a menudo permitimos que agentes externos, las acciones o inacciones de otras personas, erosionen sus muros. El estoicismo nos enseña que el verdadero sufrimiento no reside en los eventos en sí, sino en nuestra interpretación de ellos. Cuando alguien nos decepciona, traiciona o simplemente no cumple nuestras expectativas, la primera reacción suele ser el dolor, la frustración o la ira. Estas emociones, lejos de ser inherentes al suceso, son proyecciones de nuestra propia mente, un juicio que emitimos sobre lo que debería haber sido versus lo que es. Recuperar el poder de la mente significa entender que somos los arquitectos de nuestra propia percepción. Somos libres de elegir cómo reaccionar, de desvincular nuestra paz interior de la volátil conducta de los demás. Es un acto de profunda autodisciplina, una declaración de independencia emocional. Recordar esta verdad nos permite observar los acontecimientos con desapego, analizar las situaciones sin dejar que la marea de las emociones ajenas nos arrastre. No se trata de suprimir el sentir, sino de comprender su origen y decidir no ser esclavos de él. La sabiduría estoica nos invita a una introspección constante, a cuestionar la validez de nuestros juicios y a reconocer que el control sobre nuestra paz está siempre en nuestras manos. La virtud que nace en medio del dolor. Si este mensaje fortalece tu interior, apóyanos con un me gusta y comenta acepto y avanzo para seguir compartiendo enseñanzas que edifican el alma. No te vayas, porque aquí se revela una clave secreta del dominio interior. El sufrimiento, lejos de ser una maldición, puede ser un crisol forjador de virtud. Cuando nos vemos envueltos en el dolor causado por otros, tenemos dos caminos: sucumbir a la amargura o elegir la resiliencia, la compasión y la sabiduría. El estoico no busca el dolor, pero lo abraza como una oportunidad para practicar sus principios, para fortalecer su carácter, para templar su espíritu. Imagina el desengaño amoroso, la traición de un amigo, el conflicto familiar. En estos momentos de adversidad, la virtud se manifiesta no en la ausencia de dolor, sino en la manera en que lo gestionamos, en la paciencia que ejercemos, en la ecuanimidad que mantenemos, en el perdón que ofrecemos o en la fortaleza para establecer límites sanos. La virtud es una elección activa, un ejercicio constante de la razón sobre la pasión. En lugar de culpar al otro o victimizarnos, el estoico se pregunta: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo responder de una manera que honre mis principios más elevados? Es en la respuesta, no en el evento, donde reside la verdadera libertad. Es en la práctica de la justicia, la templanza, la sabiduría y el coraje frente a la adversidad donde construimos una vida verdaderamente invencible, una vida guiada por la razón y la virtud. Cuando la razón vence al miedo, no te vayas, porque aquí se revela una clave secreta del dominio interior. El miedo a sufrir por otros es una de las cadenas más pesadas que arrastramos. Tememos la pérdida, la decepción, la soledad, el rechazo. Este miedo nos paraliza, nos impide vivir plenamente, nos hace dependientes de la aprobación externa. Sin embargo, la razón, cuando es ejercida con disciplina, es el antídoto más potente contra el miedo.
El estoicismo nos enseña a distinguir entre lo que está en nuestro control y lo que no. Las acciones de los demás, sus decisiones, sus sentimientos, están fuera de nuestro dominio. Aceptar esta verdad fundamental es liberar una carga inmensa. El miedo a sufrir por otro es, en esencia, el miedo a algo que no podemos controlar. Una batalla perdida antes de empezar. La razón nos permite analizar esta situación con frialdad, reconocer la futilidad de preocuparnos por lo incontrolable y redirigir nuestra energía hacia lo que sí podemos controlar, nuestra propia mente, nuestras propias respuestas, nuestras propias virtudes. Cuando la razón ilumina la oscuridad del miedo, descubrimos que el único poder que realmente importa es el que ejercemos sobre nosotros mismos, sobre nuestra percepción, sobre nuestras emociones, sobre nuestra voluntad. No se trata de volverse insensible, sino de cultivar una fortaleza interior que no se doblega ante las caprichosas fluctuaciones del mundo externo. Es la razón la que nos guía hacia la serenidad, hacia la libertad, hacia una vida vivida con coraje y autenticidad. El arte de la indiferencia selectiva, lo que estás a punto de descubrir, puede transformar tu forma de enfrentar el dolor. El estoicismo nos introduce a un concepto poderoso, la adiáfora o las cosas indiferentes, que nos ayuda a entender dónde debemos invertir nuestra energía emocional. Las acciones y opiniones de los demás, aunque puedan afectarnos superficialmente, son en un sentido profundo indiferentes a nuestra virtud y paz interior. El arte de la indiferencia selectiva no es apatía, sino una disciplina mental para discernir qué merece nuestra preocupación y qué no. Cuando sufrimos por otro, a menudo es porque le hemos otorgado un poder indebido sobre nuestra vida emocional. Hemos permitido que sus decisiones se conviertan en esenciales para nuestra felicidad. El estoico, sin embargo, se entrena para reconocer que su verdadero valor y su bienestar residen en su carácter, en su moral, en su propia conducta, no en la aprobación o el comportamiento de los demás. Esta indiferencia no implica desamor o desinterés, sino una profunda comprensión de que nuestra serenidad es un tesoro que debemos proteger, que no podemos dejar en manos ajenas. Es un acto de sabiduría priorizar lo que realmente importa, nuestra propia virtud, nuestra propia tranquilidad. Es liberador darse cuenta de que la felicidad no se encuentra en la conformidad de los demás con nuestras expectativas, sino en la fortaleza de nuestro espíritu para navegar cualquier circunstancia con gracia y dignidad. La verdadera libertad de la expectativa. Si crees que la virtud es más poderosa que cualquier dificultad, escribe en los comentarios «Domino mi mente» y comparte este mensaje con alguien que necesite claridad y fortaleza. No te vayas, porque aquí se revela una clave secreta del dominio interior. Gran parte de nuestro sufrimiento por los demás nace de las expectativas. Esperamos que actúen de cierta manera, que nos traten de cierta forma, que correspondan a nuestros sentimientos o esfuerzos. Cuando estas expectativas no se cumplen, nos sentimos heridos, defraudados, incluso traicionados. El estoicismo nos enseña que la verdadera libertad reside en liberar estas ataduras, en despojarnos del peso de las expectativas, no porque seamos cínicos, sino porque somos realistas. Reconocemos que cada persona es un universo en sí misma, con sus propias motivaciones, sus propias limitaciones, sus propias luchas. Intentar controlar o predecir su comportamiento es una quimera, una fuente inagotable de desilusión. La libertad de la expectativa es un acto de humildad y aceptación. Es comprender que el único comportamiento que podemos gestionar es el nuestro. El único carácter que podemos perfeccionar es el propio. Al soltar la expectativa sobre los demás, no solo reducimos nuestro sufrimiento, sino que también les otorgamos la libertad de ser quienes son, sin la carga de nuestras proyecciones. Esto nos permite interactuar con ellos desde un lugar de mayor autenticidad, compasión y desapego, cultivando relaciones más sanas y menos dependientes.
El propósito inquebrantable de la razón, lo que estás a punto de descubrir, puede transformar tu forma de enfrentar el dolor. La razón para el estoico no es simplemente una facultad intelectual, es el propósito fundamental de nuestra existencia. Es la guía que nos lleva a una vida de virtud y serenidad. Cuando sufrimos por otros, a menudo es porque hemos permitido que nuestras emociones se apoderen de nuestra razón. Hemos dejado que el resentimiento, la pena o la rabia nublen nuestro juicio. Nos hemos desviado de nuestro verdadero propósito, que es vivir de acuerdo con la naturaleza racional. El propósito inquebrantable de la razón es recordarnos que somos seres capaces de elegir, de discernir, de actuar con sabiduría incluso en medio de la adversidad. Nos impulsa a preguntarnos, ¿es esta reacción racional? ¿Me acerca a la virtud o me aleja de ella? ¿Me beneficia este sufrimiento o puedo transformarlo en una oportunidad para practicar la paciencia, la magnanimidad, la fortaleza? La razón nos dota de la capacidad de distanciarnos de la situación, de analizarla con objetividad, de verla desde una perspectiva más amplia. Nos permite entender que, aunque el dolor pueda ser real, la forma en que respondemos a él es una elección personal, una manifestación de nuestro libre albedrío. Al cultivar nuestra razón, cultivamos nuestra resiliencia, nuestra capacidad de mantenernos firmes y centrados, sin importar las turbulencias que otros puedan causar en nuestro camino. Es la luz que disipa la oscuridad de la confusión y el sufrimiento innecesario. El camino hacia la invulnerabilidad emocional. Suscríbete para seguir recibiendo enseñanzas que cultivan la calma, la virtud y la sabiduría interior. No te vayas, porque aquí se revela una clave secreta del dominio interior. La invulnerabilidad emocional no significa la ausencia de sentimientos, sino la capacidad de sentir sin ser dominado por ellos, de experimentar la vida sin que las acciones de los demás puedan derribar tu fortaleza interior. Este camino se construye sobre la comprensión de que nuestro valor intrínseco no está ligado a la validación externa, a la aprobación de otros, ni a cómo nos traten. El estoico entiende que la fuente de su paz reside dentro de sí mismo, en su propia virtud y en su razón bien ordenada. Cuando alguien nos hiere, nos traiciona o nos decepciona, el primer instinto puede ser sentirnos vulnerables, expuestos, dañados. Sin embargo, la invulnerabilidad emocional se cultiva al recordar que el golpe externo solo puede herir si le damos permiso. Si internalizamos el juicio ajeno como una verdad sobre nosotros mismos, es un escudo forjado en la autoconciencia, en la práctica constante de discernir entre lo que podemos controlar y lo que no. Nos volvemos invulnerables no al evitar el dolor, sino al aceptar que el dolor es parte de la vida y al negarnos a que dicte nuestra identidad o nuestro bienestar. Es un acto de autorrespeto, de autoprotección, un compromiso con nuestra propia soberanía emocional, permitiéndonos vivir con un corazón abierto, pero con un espíritu inquebrantable, la serenidad en la aceptación del destino. Lo que estás a punto de descubrir puede transformar tu forma de enfrentar el dolor. Uno de los pilares del estoicismo es la amor fati, el amor al destino, la aceptación radical de todo lo que sucede, incluyendo las acciones de los demás y sus consecuencias en nuestra vida. Sufrir por alguien es a menudo resistirse a una realidad que ya ha ocurrido o que está ocurriendo. Es luchar contra lo inevitable, una batalla que solo puede llevar a la frustración y al desgaste. La serenidad en la aceptación del destino no es resignación pasiva, sino una comprensión profunda de que hay eventos que simplemente están fuera de nuestro control y que nuestra sabiduría reside en adaptarnos a ellos con gracia y sin amargura. Cuando alguien nos causa dolor, la aceptación nos invita a reconocer que esa es la realidad del momento, que no podemos cambiar el pasado ni controlar las decisiones ajenas, pero sí podemos elegir cómo respondemos a esa realidad. Si elegimos la ira o la victimización,
prolongamos el sufrimiento, si elegimos la aceptación, liberamos nuestra mente para encontrar una vía de acción constructiva, para aprender de la experiencia, para seguir adelante con paz. Es un acto de profunda sabiduría reconocer que el universo tiene su propio curso y que nuestra tarea no es luchar contra él, sino fluir con él, manteniendo nuestra virtud intacta, independientemente de lo que se presente. Es encontrar la calma en el ojo de la tormenta, la paz en la inevitabilidad de los acontecimientos, el valor de la autonomía personal. No te vayas, porque aquí se revela una clave secreta del dominio interior. La autonomía personal es el corazón del individuo estoico, la convicción de que somos seres independientes, capaces de autodeterminación y de construir nuestra propia felicidad al margen de las circunstancias externas o las acciones de otros. Sufrir por alguien es, en muchos casos, ceder esta autonomía, entregar las riendas de nuestro bienestar a manos ajenas. Nos volvemos rehenes de sus decisiones, de sus estados de ánimo, de sus opiniones. El estoicismo nos insta a reclamar esta soberanía, a recordar que somos responsables de nuestra propia paz, de nuestra propia virtud, de nuestra propia elección de cómo vivir. El valor de la autonomía personal radica en el entendimiento de que nadie puede realmente dañarnos sin nuestro consentimiento, que el daño real ocurre cuando comprometemos nuestros principios, cuando dejamos que el resentimiento, el odio o la desesperación tomen el control de nuestra mente. Cuando cultivamos la autonomía, aprendemos a depender de nosotros mismos para nuestra felicidad, a encontrar la satisfacción en nuestro propio crecimiento, en nuestra propia práctica de la virtud. Nos liberamos de la necesidad de aprobación, de la dependencia emocional, de la búsqueda constante de validación externa. Es un camino hacia una fortaleza interior inquebrantable, donde nuestra paz no está sujeta a las fluctuaciones del mundo, sino que reside firmemente anclada en nuestro propio ser. La sabiduría de la distancia. Si esta enseñanza resonó contigo, apoya el canal con tu suscripción y comparte esta reflexión con quienes buscan vivir con más propósito. Lo que estás a punto de descubrir puede transformar tu forma de enfrentar el dolor. A veces, el mejor consejo para no sufrir, por otro, es establecer una distancia, no necesariamente física, sino emocional y mental. La sabiduría de la distancia no es fría indiferencia, sino un acto de autoconservación, de proteger nuestro espacio interior de aquellas influencias que constantemente lo perturban o lo erosionan. Cuando alguien nos causa dolor repetidamente, o cuando una relación se vuelve tóxica, el estoico reconoce la necesidad de un límite, de crear un espacio que permita la reflexión, la curación y la recuperación de la perspectiva. Esta distancia nos permite ver la situación con mayor claridad, sin el sesgo de la emoción inmediata. Nos da la oportunidad de evaluar si la relación o la interacción está alineada con nuestros valores y nuestra búsqueda de la virtud, o si, por el contrario, nos arrastra hacia la angustia y el resentimiento. Es un acto de discernimiento, una aplicación práctica de la dicotomía del control. Si no podemos cambiar a la persona o la situación, podemos cambiar nuestra proximidad a ella, nuestra exposición a su influencia. Al establecer esta distancia, no solo protegemos nuestra propia paz, sino que también nos damos la oportunidad de crecer, de fortalecer nuestra resiliencia y de reafirmar nuestra autonomía personal. Es un camino hacia una mayor serenidad, una vida vivida con menos sufrimiento innecesario. El poder transformador del perdón. No te vayas, porque aquí se revela una clave secreta del dominio interior. El perdón, en el estoicismo, no es un acto de condonación de la injusticia, sino una liberación de uno mismo de la cadena del resentimiento y la ira. Es un acto de profunda sabiduría que disuelve el sufrimiento que generamos al aferrarnos al dolor que otro nos causó.
Cuando perdonamos, no lo hacemos por el otro, sino por nuestra propia paz, por nuestra propia libertad. El resentimiento es un veneno que bebemos esperando que mate al otro. Nos encadena al pasado, nos roba la alegría del presente, nos impide avanzar con un espíritu ligero. El poder transformador del perdón reside en nuestra capacidad de reconocer la humanidad en el otro, sus imperfecciones, sus propias luchas, sin por ello justificar sus acciones. Es comprender que el verdadero control reside en nuestra respuesta, no en el evento original. Al perdonar, soltamos la necesidad de venganza, la amargura que nos carcome, la carga de la culpa ajena. Es un acto de valentía, de magnanimidad, que nos permite sanar y restaurar nuestra propia armonía interior. Nos permite aprender de la experiencia, integrar la lección y seguir adelante con un corazón más sabio y sereno. El perdón es, en esencia, un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. El camino hacia una libertad emocional duradera, la fuerza de la resiliencia interior, lo que estás a punto de descubrir, puede transformar tu forma de enfrentar el dolor. La resiliencia interior es la capacidad de doblarse sin romperse, de recuperarse de la adversidad con mayor fortaleza y sabiduría. El sufrimiento por otros, aunque inevitable en la vida, se convierte en una oportunidad para ejercitar y fortalecer esta cualidad esencial del alma estoica. Cuando nos enfrentamos a la decepción, la traición o el desengaño, la resiliencia nos permite no solo sobrevivir, sino prosperar. Nos enseña a ver cada obstáculo no como un fin, sino como un medio para templar nuestro espíritu, para refinar nuestra perspectiva, para reafirmar nuestra fortaleza. La fuerza de la resiliencia interior reside en el reconocimiento de nuestra capacidad para elegir, para decidir cómo interpretaremos y responderemos a los golpes de la vida. Nos negamos a ser víctimas de las circunstancias o de las acciones de los demás. Asumimos la responsabilidad de nuestra propia recuperación, de nuestra propia construcción. Es un proceso activo de aprendizaje, de adaptación, de crecimiento. Es la convicción inquebrantable de que, a pesar de las dificultades, somos capaces de encontrar un camino, de mantener nuestra virtud y de preservar nuestra paz interior. La resiliencia no elimina el dolor, pero lo transforma, lo convierte en un catalizador para una vida más plena, más consciente y más fuerte. El desapego sabio como escudo. No te vayas, porque aquí se revela una clave secreta del dominio interior. El desapego sabio no es sinónimo de frialdad emocional, sino de una comprensión profunda de la transitoriedad de todo, incluyendo las relaciones y las emociones. Es un escudo que nos permite interactuar con el mundo y con los demás sin que nuestra felicidad dependa de su constancia o su perfección. Cuando sufrimos por otro, a menudo es porque nos hemos apegado en exceso a una persona, a una situación o a una expectativa. Hemos invertido nuestra paz en algo que por naturaleza es impermanente y está fuera de nuestro control. El estoicismo nos invita a practicar un desapego consciente, a amar y a valorar a los demás, pero sin atar nuestra serenidad a su presencia o su comportamiento. Este desapego nos permite vivir con un corazón abierto, pero con un espíritu libre. Nos permite disfrutar de las conexiones humanas sin el miedo constante a la pérdida o la decepción. Es una forma de sabiduría práctica que nos protege del sufrimiento innecesario. Nos enseña a apreciar lo que tenemos mientras lo tenemos y a soltarlo con gracia cuando su tiempo ha llegado, sin aferrarnos a lo que ya no es. Es un camino hacia una paz interior duradera, donde nuestra felicidad se ancla en nuestra propia virtud, no en la volátil danza de las relaciones externas. La práctica constante de la autoconfianza, lo que estás a punto de descubrir, puede transformar tu forma de enfrentar el dolor. La autoconfianza, en el contexto estoico, es la firme creencia en nuestra propia capacidad para gestionar los desafíos de la vida, para mantener nuestra virtud y para preservar nuestra paz interior.
sin importar las acciones o los juicios de los demás. Sufrir por otro a menudo surge de una falta de autoconfianza, de dudar de nuestra propia valía o de nuestra capacidad para superar la adversidad sin el apoyo o la validación externa. El estoicismo nos impulsa a cultivar esta autoconfianza a través de la práctica constante de nuestros principios, de la razón, de la virtud, de la autodisciplina. Nos enseña que el verdadero valor reside en nuestro carácter, en nuestra integridad, no en la aprobación ajena. Cuando confiamos en nosotros mismos, en nuestra capacidad para elegir bien, para actuar con virtud, para gestionar nuestras emociones, el impacto de las acciones de otros disminuye considerablemente. Ya no necesitamos que otros nos completen o nos validen, porque encontramos nuestra plenitud y nuestro valor dentro de nosotros mismos. Es un proceso continuo de autoafirmación, de recordar quiénes somos y de qué somos capaces. Es la base sobre la cual construimos una vida de serenidad y propósito. Una vida donde el sufrimiento por otros se transforma en una oportunidad para fortalecer nuestra propia inquebrantable confianza.